A ver, la historia nos suena a todos, ¿verdad? Es Pascua en Jerusalén y la multitud tiene que elegir liberar a Jesús de Nazaret o a otro prisionero, un tal Barrabás. Y ya sabemos cómo acaba, eligen a Barrabás. Es una de esas escenas míticas que hemos visto 1000 veces en el cine. Pero si nos paramos a pensar, ¿qué sabemos de verdad sobre este personaje? Pues esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Y ojo, porque al intentar buscar una respuesta, no estamos abriendo un simple libro de historia, no. Estamos abriendo un auténtico expediente, un caso sin resolver, y de los buenos, de los más fascinantes de la antigüedad. Y es que la respuesta, ya lo adelantamos, es mucho más liosa de lo que parece. De hecho, la figura de Barrabás es un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar la investigación histórica y dónde se estrella. Nos enseña que el pasado, muchas veces, no es una línea recta y clara, sino más bien una especie de niebla muy densa que hay que intentar atravesar como se pueda. Venga, pues vamos a meternos en faena. Lo primero es ver las pruebas. Nuestras únicas fuentes directas, nuestros testimonios, por así decirlo, son los 4 evangelios. Y aquí empieza el lío, porque, como sabe cualquier buen investigador, los testimonios casi nunca, pero nunca, coinciden al 100% en los detalles importantes. Fijaos un momento en la tabla, porque las diferencias saltan a la vista. Para Marcos y Mateo, esto de liberar a un preso es como una manía personal de Pilato, casi un capricho. Pero es que Lucas ni lo menciona, y solo Juan, que escribió más tarde, lo llama una costumbre del pueblo. Parece un detalle sin importancia, ¿verdad? Un hábito contra una costumbre. Pues esa pequeña diferencia de palabras, como vamos a ver ahora, lo va a cambiar absolutamente todo. Y es que aquí está el meollo del asunto. A ver, ¿era una cosa personal de Pilato, una costumbre suya, o era una tradición del pueblo, casi una ley no escrita? Porque la respuesta lo pone todo patas arriba. Si era una costumbre oficial, los historiadores deberían encontrar alguna otra prueba por ahí, ¿no? Pero si era solo un hábito personal del gobernador, eso es casi imposible de comprobar. O sea que esta diferencia entre hábito y costumbre no es una simpleza para expertos en textos antiguos, para nada. Nos lleva de cabeza al centro del debate histórico, la pregunta de si esta supuesta amnistía de Pascua existió de verdad o no. Es decir, ¿eso de liberar a un prisionero en Pascua era algo que pasaba de verdad? ¿Un hecho histórico? ¿O es un añadido posterior? Esta es la pregunta que tiene a los especialistas divididos. Y los argumentos en contra de que existiera son muy potentes. Primero, no hay ni rastro de una costumbre así en ningún otro texto romano o judío. 0. Segundo, la fama que tenía Pilato era de ser un tipo bastante duro, nada de andar cediendo a lo que pedía la gente. Y lo más importante es que toda la escena parece hecha a medida para un fin muy concreto: dejar mal a los líderes judíos y presentar a los romanos como unos tipos indecisos que casi se lavan las manos. Pero, cuidado, que hay un contraargumento que es una genialidad. Un jurista, Rivas de Alba, se dio cuenta de algo increíble. Existen leyes romanas que de hecho prohíben a los gobernadores soltar a prisioneros solo porque lo pida la gente. Y la lógica aquí es aplastante. Si se molestaron en crear una ley para prohibirlo, es porque de alguna forma la práctica tenía que existir, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Pongamos que la amnistía existió. Aceptemos eso por un momento. Esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Quién narices era este hombre? Barrabás. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque tenemos varios perfiles de sospechosos sobre la mesa. Vamos con la primera teoría, la de toda la vida, la que nos imaginamos todos. Barrabás el revolucionario, un celote, un luchador por la libertad. Visto así, la elección de la gente tiene todo el sentido del mundo. Claro, liberan al héroe local que lucha contra los romanos. Pero, ¿y si todo esto no fue una elección moral entre un revolucionario y un mesías? El especialista Paul Winder lanza una idea que lo cambia todo y que se basa en manuscritos muy antiguos, que todo fue una simple y llana confusión de nombres. La clave de esta teoría está en que en algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo, a nuestro hombre no lo llaman Barrabás, sino Jesús Barrabás. Si esto fuera así, la pregunta de Pilato no sería ¿a quién libero?, sino ¿a cuál de los dos Jesús queréis que juzgue? De repente, un dilema teológico inmenso se convierte en un simple error burocrático. Y ahora, preparaos para una teoría que es de lo más sorprendente. La propone Antonio Cernuda. Y es esta. ¿Y si Barrabás no fue ni un rebelde ni un error administrativo, sino una superestrella del deporte? ¿Un famoso conductor de carros, una auriga? Toda esta teoría, que es fascinante, se apoya en la traducción de una única palabra griega, estasis. Siempre se ha traducido como motín o revuelta. Pero Cernuda dice que también puede significar competición.
Si tiene razón, el escenario cambia por completo. El asesinato sería un accidente en una carrera, y Barrabás pasa de terrorista a ídolo de masas. Esto demuestra lo increíblemente frágil que es a veces la reconstrucción histórica. Hasta ahora hemos dado por hecho que Barrabás existió, pero hay otra corriente de especialistas, mucho más escépticos, que plantean la pregunta definitiva: ¿y si Barrabás nunca fue una persona real? ¿Y si es una invención con un fin puramente teológico? Una de las teorías más rompedoras es la del historiador Hayam Maccabee. Lo que él sugiere es que Jesús y Barrabás eran la misma persona, que la famosa escena del juicio no es una elección entre dos hombres, sino entre dos cargos, dos identidades de un único hombre. Según la visión de Maccabee, la cosa fue así. La multitud gritaba Barrabás, que significa hijo del Padre, para apoyar la identidad religiosa de Jesús. A Pilato, como buen romano, las disputas teológicas le daban igual, así que ignoró ese cargo y lo condenó por el único que entendía, el político, rey de los judíos. Y fueron los evangelistas tiempo después los que convirtieron a una sola figura con dos títulos en dos personajes completamente distintos. Aquí vemos el choque frontal entre dos ideas. Por un lado, la de Paul Winter. Dos personas, un mismo nombre y un simple error de identificación. Por otro, la de Hayam Maccabee. Una sola persona, dos títulos y una compleja invención teológica que vino después. Dos formas radicalmente opuestas de resolver el mismo puzzle. Y llegamos a la teoría más radical de todas, la del teólogo John Dominic Crossan. Él va un paso más allá y postula que Barrabás sencillamente nunca existió, que es un personaje simbólico, un ícono literario creado por el evangelista Marcos para lanzar un mensaje político muy potente. Según Crossan, hay que pensar en cuándo escribía Marcos, justo durante la terrible guerra de los judíos contra Roma. En ese contexto, Barrabás sería el símbolo de la rebelión violenta y Jesús el del camino pacífico. La elección de la multitud por Barrabás sería una metáfora para explicar por qué todo acabó en desastre. Una forma de decir, elegisteis la violencia y eso os llevó a la ruina. Bien. Después de revisar todas estas pruebas que se contradicen y todas estas teorías que van en direcciones tan distintas, ¿qué podemos concluir sobre el caso de Barrabás? Pues siendo sinceros, el único veredicto posible es uno que usaban en el derecho romano cuando las pruebas no eran suficientes, non liquid. Significa literalmente no está claro. Y es la pura verdad, no hay datos concluyentes. El caso, desde un punto de vista histórico, sigue abierto. Y es que, al final de esta investigación, sacamos varias cosas en claro. Primero, que no hay ningún consenso entre los expertos. Segundo, que los evangelios no son crónicas históricas, sino textos teológicos, y están llenos de contradicciones. Y tercero, que la verdad sobre Barrabás, si es que existió, seguramente se perdió para siempre en las brumas de la historia. Así que, al final, la clave es esta. El misterio de Barrabás nos enseña algo mucho más importante que la identidad de un hombre. Nos habla de los límites de la historia, de hasta dónde podemos saber. Nos enseña cómo se construyen los relatos para que cumplan un objetivo y sobre esa línea, a veces finísima, que separa lo que pasó de lo que se contó.